pues cargo mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Vamos a continuar con la serie que traemos de la ley moral de Dios o los 10 mandamientos. Amén. La ley moral de Dios o lo que se llama los 10 mandamientos. Ya habíamos visto la primera tabla, está a mi mano derecha o izquierda. Derecha. Mandamiento número 1: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2: no te harás imagen, ni semejanza, ni nada, ni la honrarás, ni las adorarás. Mandamiento número 3: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mandamiento número 4: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hermano, ¿ya se sabe esa primera tabla? ¿Sí? Si yo lo llamo a que venga aquí y nos diga las 4 primeros, ¿ya los puede decir de memoria? ¿Ya se lo sabe? La primera tabla tiene que ver con Dios. Cada mandamiento de esos 4 mandamientos es con Dios. Es el compromiso que tenemos nosotros hacia Dios, la relación que tenemos hacia Dios. Y yo le voy a decir, hermano, la segunda tabla tiene 6 mandamientos y tienen que ver con el hombre. Tienen que ver el compromiso de nosotros hacia el hombre, mi relación hacia el hombre. Por eso la primera tabla se llama la relación de nosotros de una manera vertical para poder tener una relación con los hombres de una manera ahora horizontal. Amén. De eso se trata. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que si nosotros guardamos los primeros, mejor dicho, si guardamos el primer mandamiento como es, podemos guardar el segundo, el tercero y el cuarto. Y una vez cumplamos nosotros esa primera tabla, estamos listos sin ningún problema para cumplir la segunda tabla. Ese es el punto. O sea, la idea es que ninguna persona puede procurar guardar la tabla número 2 a nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. ¿Cuál sigue? No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso testimonio. Y no codiciarás nada de tu prójimo. O sea, la situación es esta. Ningún ser humano y nosotros los cristianos podemos cumplir la segunda tabla si no estamos cumpliendo la primera. Amén. Por eso es muy importante entender la primera tabla. Entonces, hoy que comenzamos con la segunda tabla, vamos a mirar el primer mandamiento de la segunda tabla, o el primer mandamiento que toca con el hombre. Y ese primer mandamiento, que para nosotros sería el quinto mandamiento, hermanos, es también fundamental, porque podríamos decir que de ese mandamiento ahora van a depender todos los demás. Ya vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el mandamiento número 5. Acá está resumido, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Pero el mandamiento en sí es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea que este mandamiento tiene una implicación, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces yo tengo 4 puntos esta noche. El significado de la palabra del mandamiento, la implicación del mandamiento, la promesa del mandamiento y el quinto mandamiento y Jesús. Amén. Es lo que vamos a tratar de mirar. Entonces vamos con la primera parte
su significado. Honra a tu padre y a tu madre. Se nos ordena acá, en este mandamiento, respetar a nuestros padres y a todos aquellos que ejercen autoridad. Yo me quedo a ver con Camila porque yo lo veo distraído, estoy totalmente con la niña. Y así no me sirve. ¿Qué hacemos, Camilita? No vamos a llevarlas a la cuna. Sí, porque yo veo que todos se me ponen a mirar a Camila, los movimientos, y hermanas, así no hacemos nada. Entonces, su significado. Se nos ordena, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, se nos ordena respetar a nuestros padres, y escuche, y a todos aquellos que ejercen autoridad sobre nosotros, como maestros, pastores, patronos y todo tipo de autoridad. Entonces, el mandamiento es amplio, aunque el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, y tiene que ver con honrar al padre y a la madre específicamente, pero es un mandamiento que se va a desprender y que tiene que ver con la autoridad. ¿Por qué decimos esto? Porque la primera autoridad que conoce una persona es la autoridad de papá y mamá. Es la primera autoridad. Y hermano, y si un niño que tiene la primera autoridad, que es papá y mamá, y él no honra esa autoridad, hermano, no va a honrar ninguna autoridad. Y la razón por la cual estamos en un mundo caótico es precisamente porque este mandamiento no se está llevando a cabo. Los hijos de niños no aprendieron, y culpa de los padres, porque no les enseñaron la autoridad. Y entonces, si no respeta a papá y a mamá, que es su autoridad primaria, no va a respetar la autoridad secundaria, que sería una autoridad eclesiástica, y luego una autoridad civil en todos los aspectos. Entonces, por eso este mandamiento es muy importante, y por eso está de primero. Vamos a pensar por qué el Señor lo puso de primero. De hecho, ahorita vamos a ver Efesios, que dice que es el primer mandamiento con promesa. Imagínense, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ven? Ahí está. Ahora, si una persona se le enseña a un niño, a esta chica, se le enseña desde temprano a honrar al papá y a la mamá, ¿cuál es el sexto mandamiento? No matarás. ¿Será que si él honró al papá y a la mamá y se sometió a esa autoridad, él va a matar? No, él no va a matar. ¿Va a adulterar? No. ¿Va a mentir? No. ¿Va a robar? No. ¿Va a decir un falso testimonio? No. ¿Va a codiciar lo ajeno? No. Porque él tiene unos principios en su casa desde niños. Por eso, siempre se ha dicho, hermano, y esto es verdad, todo depende de la familia. O sea, la célula más importante de una sociedad, se ha dicho, es la familia. Porque si la familia está bien constituida, la sociedad lo estará también. O podemos decirlo nosotros acá, si nuestras familias están bien constituidas, entonces la iglesia estará bien constituida. Pero si tenemos gente que las familias no están constituidas, obviamente la iglesia no lo estará, y mucho menos la sociedad. Entonces, por eso es que el quinto mandamiento es tan importante. Después de que el Señor nos da los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Él, ahora Él va a dar el quinto, que es el más importante, porque de ese depende ahora los otros mandamientos. Y si no, usted imagínese, a la mayoría de las personas que son delincuentes, que abusan a los niños, que violan niños, que atracan, tanta cosa, cuando se les lee la historia, la gran mayoría de esos no tuvieron un papá, no tuvieron una buena infancia, no tuvieron padres al lado, y su crianza inclusive fue, o si tuvieron un papá y una mamá, ellos nunca estuvieron en casa, ellos estuvieron trabajando, buscando el dinero. ¿Y quién los crió a ellos? Pues los amiguitos de la cuadra. O como dijo una vez un pastor, es el peor error más grande que uno comete. Imagínense esto, una familia que tiene principios, digámoslo un poquito, digámoslo que tiene una buena educación secular, y entonces ambos tienen que ir a trabajar. Entonces, ¿qué hacen si tienen un niño? Ellos van a contratar una empleada de servicio para que eduque el niño. ¿Y a quién buscan? ¿Quién puede ser una empleada? Una persona que no tiene mucha educación. Ahí se cometió el error más grande.
Porque se va a educar una criatura, un niño. Y si se le va a poner una empleada de servicio, debería ser una empleada inclusive que tenga una académica muy alta, o así, que sea universitaria. ¿Por qué no? Para que eso que ella tiene se lo transfiera a ese niño. Pero el error más grande es ese. Por eso Dios me dio esa gracia. Y mientras mis niñas estaban creciendo, nunca las educó otra persona, sino mi propia esposa. Obviamente que sé que hoy día es difícil esto, pero es bueno que lo tengamos en cuenta. Y si usted le va a entregar sus hijos así pequeñitos a alguien que tenga principios y sobre todo cristianos, porque de ahí depende. Porque la educación a nuestros niños se da mientras ellos están creciendo allí. Muchas veces los padres, por estar laborando, cuando llegan en la tarde, ellos llegan a descansar, a hacer otras cosas, y sus hijos ya están siendo educados. Impresionante. Entonces, hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Nos invita a meditar sobre el tema de la autoridad, ya que nuestros padres, ya lo dije, son nuestra primera autoridad, luego la eclesiástica y luego la civil. Quiero hacer énfasis en eso. La primera autoridad son nuestros padres, y depende cómo nosotros recibamos esa autoridad, vamos a recibir nuestra segunda autoridad, que es la eclesiástica, o sea, la iglesia. Por eso los niños hay que llevarlos desde temprano a la iglesia, aún así como Camila, no importa si por ahí molestan, hay que llevarlos a la iglesia, hay que enseñarles a que se sientan, se sometan allí. Ellos tienen que ver la diferencia del culto, con el tiempo lo van aprendiendo y ahí se les va a enseñar. Y hay una tercera autoridad, hermanos, que sería en este caso la civil, o cuando usted los lleva al colegio, a que aprendan allí. Y después de eso, obviamente, que allí les enseñan todo lo que tiene que ver con lo civil, para que ellos se aprendan a someter a una autoridad. Entonces, este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre tiene que ver con honrar todas las otras autoridades. Y vuelvo y lo recalco. Si un adolescente tiene problemas con la autoridad eclesiástica, en este caso el pastor o los líderes de la iglesia, si un adolescente tiene problemas con la educación, con someterse a un profesor, someterse a uno que discipline, inclusive al mismo que está cuidando la puerta para que entren a estudiar, y si tiene problemas con la policía o tiene problemas, hermano, con otras autoridades, eso indica que en ese momento de adolescencia estuvo muy mal dirigida la autoridad de sus padres, porque no son los culpables principales aquí, son los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Vamos a mirar cómo la palabra lo enseña. Vamos a mirar primero Romanos capítulo 13, donde se nos habla de ese principio de autoridad. Note Romanos capítulo 13, los primeros 2 versos, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y aquí la autoridad superior inicialmente son nuestros padres, obviamente, como ya lo dije. Luego están los pastores, líderes de la iglesia, y luego están los maestros en el colegio, profesores y policía y todo lo demás. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Impresionante esto, ¿verdad? No hay autoridad establecida sino de parte de Dios. Por eso, cuando uno aprende el principio de autoridad, uno ya sabe, donde quiera que vaya, hermano, hay autoridad. No vaya a hacer lo de Petro. No sé si usted se dio cuenta, creo que fue hoy o ayer. Él tenía que ir a Medellín a hacer una manifestación pública, pero ¿qué pasa? Están escuchando ahorita en la tarde al alcalde de Medellín, y hay un problema serio ahí porque él no cumplió los protocolos. Él tenía que haber avisado con tiempo y una cantidad de cosas para poder hacer toda la gesticulación para que él fuera allá, pero como no se dieron las cosas, entonces el alcalde dijo: no, no llenaron los protocolos, pues lo siento mucho, no puede ir. Y él dice: con autorización o sin autorización, allá nos vemos. ¿Se imagina usted que ese es el presidente? O sea, si no se puede someter a una autoridad local, de un alcalde de una ciudad, entonces, ¿qué autoridad va a tener?
Es impresionante, y así es, hermano. Donde quiera que vayamos hay autoridad. Yo llego a su casa y usted es la autoridad de su casa. Si usted me dice siga, yo sigo. Usted me dice no, yo no. Y si usted me dice venga a la sala, yo me siento en la sala. Pero yo no voy a pasar a la cocina si usted no me invita. Mucho menos a su cuarto. A no ser que ya seamos muy amigos, usted me diga pase, pero aún así es difícil. Entonces, es muy importante eso. El principio de autoridad es que toda autoridad que hay es establecida por Dios. Y si yo no puedo someterme a una autoridad, y comenzando aquí por nuestros padres, entonces, hermano, eso ya tiene un indicio grave. Porque cualquier autoridad, y todos acá somos hijos de alguna manera, todos acá somos hijos, hermano, toda autoridad es puesta por Dios. Amén. Lamento que no tengamos hijos acá o adolescentes para decirles esto, pero eso, ese papá, esa mamá, no importa los años que tenga, fue puesto por Dios como autoridad. Y luego mire lo que dice ahora el verso 13, amplía un poquito, porque los magistrados, podríamos empezar todos los que están en autoridad, no están para infundir temor. Ese no es el propósito de la autoridad al que hace el bien, sino al malo. ¿Ven? Ya comienza a haber aquí un problema. La autoridad es el que no la obedece. El que se somete no tiene ningún problema. Sigue diciendo acá, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temer la autoridad? Haz lo bueno. Si no quieres tener miedo a la autoridad, haga lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Para qué la autoridad? Para mi bien. Note que la autoridad es un servidor de Dios para mi bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Esto es importante. La autoridad es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Toda autoridad es para el bien, pero cuando la gente no se somete a la autoridad se convierte en un castigador de parte de Dios para el que hace lo malo. Por eso a muchas autoridades se las pasan por la faja, porque no son capaces de ser autoridad. Y hay que ser autoridad cuando nos toca. Luego dice el verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a eso mismo. Toda autoridad, comenzando desde los padres, es servidor de Dios. Ahora vamos a definir un poquitico la palabra honra, porque dice honra a tu padre y a tu madre. La palabra honra es respetar, en primer lugar, reconocer su autoridad. O sea, yo no estoy aquí para hacer lo que a mí se me dé la gana, sino que Dios puso a mi papá y a mi mamá mientras estoy creciendo, estamos hablando de los niños, y hasta dónde, yo siempre digo hasta los 18, por lo menos hasta que salgan del bachillerato. Hasta ahí ellos no pueden hacer lo que se les da la gana. Yo como papá y mamá tengo que guiarles. Entonces, honrar es respetar, reconocer su autoridad, obedecer y ayudar. Esto sin importar si son o no dignos, porque Dios los puso ahí y debemos honrarlos. Hermano, aquí no hay que mirar, no, pero es que mi papá y mi mamá no dan la talla. ¿Quién dice que no dan la talla? No, es que mi papá y mi mamá no me dan ejemplo. ¿Quién dice que no dan ejemplo? Independientemente de cómo sea el ejemplo de mi papá y mi mamá, como hijo debo someterme. Obviamente estoy hablando de esa primera etapa de infancia, niñez, adolescencia. Y hasta jóvenes, porque yo siempre digo, mientras no salgan de la casa, hermano, ahí se hace lo que papá y mamá dicen. Amén. Que así es. Ese es el significado. Ahora vamos a ver la implicación. La implicación de este es un poquito fuerte también. Vamos a mirar Efesios capítulo 1, Efesios 6, 1. Y vamos a mirar la implicación. Porque si bien es cierto que él dice que honra a tu padre y a tu madre, en este caso respételo, reconozca su autoridad, obedézcalo, ayúdelo en todo lo que pueda. Hay una implicación en el mandamiento, aquí el apóstol Pablo nos lo dice. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Cuál es la implicación ahí? Que mi obediencia como hijo a mi padre tiene una implicación. La implicación es en el Señor. Pues un hijo va a obedecer, se va a someter a sus padres
Pero hay una implicación que es en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Bajo la voluntad de Dios. En otras palabras, yo honro a mi padre y a mi madre hasta que ellos comiencen a deshonrar a Dios. ¿Me explico? Si mi papá a mí me dice que haga algo que va en contra de la palabra de Dios, yo no lo puedo obedecer. Yo no lo puedo, ahí sí no me puedo someter. Por eso tiene una implicación. Hijos, obedecer en el Señor. Y esa palabra en el Señor lo que nos está diciendo es todo lo que dice la palabra de Dios y sus padres lo llevan a eso, hágale. Pero si su padre lo lleva a algo contrario, un ejemplo, camine mi hijo. Me acuerdo porque mi papá hizo eso conmigo. Camine vamos donde las... ¿Usted también? Camine vamos donde las mujeres malas. ¿Verdad? Yo no sé por qué él hizo eso, pero nos incitó a eso. Entonces uno conociendo obviamente la palabra de Dios, uno dice por qué hacer eso. Uno no tiene por qué hacer eso. O que de pronto el papá le guste tomar, ¿no? Entonces, mijo, tenga. O meter vicio, o que le guste robar, ¿no? Entonces estoy trabajando con mi papá de pronto, no, él no fue así, pero de pronto que vea, llevémonos esto, que yo vea que se está llevando las cosas que no son. Hombre, yo ahí qué pena, pero vaya mi hijo, haga esto, ¿no? Si es algo malo, es un robo, todo que va contra la palabra de Dios, yo ahí no puedo caminar. O la mamá, ¿no? Que incite a la hija que haga cosas, o que cuando la mamá le diga, dígale a fulano de tal que no estoy, bueno, eso va en contra porque es una mentira, le está enseñando a mentir a sus hijos, le está enseñando o palabras groseras, ¿no? Entonces, un hijo se somete a su padre y a su madre y le obedece en el Señor. Entonces, lo que está implicando es más allá no va. Y lo mismo cualquier autoridad. Yo tuve problemas con mi jefe cuando estaba trabajando en una fábrica y era por eso. Él era muy mentiroso. Y él a veces me cogía quemarropa. Y a la esposa, dígale eso. Yo iba y yo la miraba a la señora y le decía, no, pues a mí me da pena con usted, pero pues él me mandó a decir que le dijera eso. Yo no puedo mentirle a usted. Ella sabía que yo era cristiano y además estaba estudiando en un seminario. Entonces yo no podía. Y luego yo le decía, venga, y le decía al pastor, qué pena, pero yo le dije a ella que usted le mandó. Ay, pero ¿por qué? Usted sabe, yo soy creyente y yo no voy a mentir. Se enojaba conmigo, pero después ya pasaba. Entonces es impresionante porque a usted en el trabajo, donde quiera, lo van a coger y le van a haga esto y no, es que es mi autoridad. Y él me dijo, ojo, si es su autoridad y eso va en contra de la palabra de Dios, usted se puede parar. El ejemplo lo tenemos, usted después lo busca en Hechos 4 y Hechos 5, pero Hechos 5 y 19, Pedro y Juan le dicen a la autoridad, porque la autoridad de esa época, autoridad romana, los magistrados allí, digamos, la policía le dijeron a ellos, en ninguna manera hablen de Cristo, pero Cristo les había dado una palabra, una autoridad. Cristo es la autoridad superior y él les dijo, prediquen mi palabra. Ahora vienen estas autoridades civiles y le dicen a Pedro y a Juan, en ninguna manera hablen más, no prediquen más. Pedro se levanta y le dice, mira, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en ese momento, y toda autoridad que usted tenga, y aún el esposo, porque también es cierto que la esposa se somete al esposo, entonces si el esposo le va a dar una orden a la esposa en contra de la palabra de Dios, la esposa no se debe someter. Son principios que tenemos claros. Primero está Dios. Amén. Número 3, la promesa. Porque hay una promesa ahí. En Éxodo 20:12 vimos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días, para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Ahora vamos a ver cómo lo dice Efesios, ya que estamos en Efesios 6:2. Vamos a leer otra vez el 1. Efesios 6:1, hijos, obedeced en la hecho a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí está el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Ya dijimos que es honrarle. Ahora, ¿qué es el primer mandamiento con promesa? ¿Ve? Efesios dice que es el primer mandamiento de la segunda tabla, pero es el primer mandamiento con una promesa. Ahora, ¿cuál es la promesa? Verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida
sobre la tierra. ¿Qué tal? Ese es el primer mandamiento con promesa. O sea, si tú honras a tu papá y a tu mamá y a todas las demás autoridades, tú no vas a tener problema. A ti te va a ir bien, vas a tener éxito en todo lo que haces, pero además vas a tener una vida larga. Y hermano, y esto hay que decirlo. Yo conocí muchos muchachos que no se sometieron a sus padres, no los honraron y terminaron muertos. Y eso pasa. ¿Usted cree que hay una persona, un joven, que se dedica a robar? ¿Usted no escuchó lo que dijo Trump hoy? Creo que fue ayer. Usted sabe lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Ya los colegios están desprotegidos. Porque cualquier loco le da por ir a un colegio armado hasta los dientes y juega a quemarropa a todos los estudiantes. Será muy cruel, no usted cómo lo vea, pero Trump dijo lo siguiente: que iba a armar a los profesores y que los iba a llevar a que tuvieran una preparación y que tuvieran armas secretas. Dijo, porque si viene un de estos desquiciados, como se llame, y llega armado, mientras llega la policía, mientras avisan a que la policía llegue, él puede acabar con todo el plantel. Pero si hay profesores armados, expertos en eso, fácil lo pueden parar, lo pueden frenar. Entonces, o sea, yo sé que eso habrá polémica por eso. Mucha polémica. Pero es una manera de frenar. Ahora, cuando yo le hable ahora, vamos a mirar un texto que es bastante bravo acá. Eso está en la palabra de Dios. ¿Qué hacer con esa gente que toma caminos equivocados? Hoy día, hermano, ¿cuántos? Yo he visto a veces por videos en YouTube como ladrones van a robar pero terminan muertos. Porque la gente que está ahí está armada. Y uno creerá que es muy cruel. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Hay una ley que tenían los judíos dada por Dios que es impresionante. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 21. Por eso, ahora la vamos a ver, pero que nuestros hijos, hermanos, aprendan a honrar al papá y a la mamá tiene una ventaja, tiene una bendición de Dios para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y si no lo honra, aquí está la palabra. Deuteronomio 21, 18. Usted me va a decir, esto ya no es para nosotros. Yo solamente quiero leer, mostrarle qué pasaba cuando un hijo no se sometía. 21, 18, Deuteronomio. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde. Bueno, voy a definir un poquitico antes de seguir con la palabra, qué significa la palabra contumaz. Impresionante, la palabra contumaz significa alguien que no va a cambiar a pesar del castigo. Esa es la palabra contumaz. Cuando un hijo tiene un pensamiento fijo y nadie lo saca de ahí. Tiene una idea y nadie lo saca. Mamá, voy a ir, que no vas. Que voy a ir, que no vas. Por encima de mí vas, pues me paso por encima y voy. ¿Ve? Esa es una persona contumaz. Una persona contumaz, una persona terca. Una persona que no va a cambiar su pensamiento. No importa si le pegan. Pues, en algún sentido yo era contumaz también. Mi mamá por más que me daba, yo más rebelde me ponía. Ese es contumaz. Y rebelde, que se rebela contra la autoridad. Es una persona que es difícil de educar. Es una persona que es difícil de dirigir. Entonces un hijo rebelde es aquel que es difícil educarlo, es difícil de dirigirle. Y se vuelve contumaz porque tiene un pensamiento fijo y no lo va a cambiar. A pesar de que la mamá lo castigue, el papá lo castigue, los profesores lo disciplinen, lo que sea, él va a seguir siendo el mismo porque ese pensamiento no le va a cambiar. Es un hijo contumaz y es un hijo rebelde. Entonces ahora sí leamos. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, y esto va válido para hombre o mujer, que no obedeciera, aquí está la definición, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. O sea, los padres aplicaron la disciplina correcta, pero ese hijo siguió siendo contumaz y rebelde. Entonces, ay Padre Santo, lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Sí ve lo que es un contumaz?
Glotón, o sea, se traga todo. No respeta nada la comida de los demás. Borracho, pues imagínense. 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. ¿Cómo? Así quitaréis el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Dos cosas acá. El propósito era quitar el mal y que los demás temieran. Yo sé que hoy en día nadie va a llevar, y eso, pues esa ley ya no está, era una ley obviamente judía. ¿Sí? ¿Qué tal que esa ley hubiese pasado a nosotros, hermano? Hasta de verdad la situación sería diferente. Porque si hay que asesinar a 2 o 3 para que los 1000 que hay ahí se porten mejor, vale la pena. ¿Sí o no? Cruel eso al que le tocó, pero es un hijo contumaz, un hijo rebelde, y esa era la idea era esa. No vamos a permitir que uno, hermano, es impresionante. Tengo que hablar de política, carajo. Pero este movimiento de izquierda, es que otra vez a mí me indigna eso. Mire, sabemos que en Colombia hay cárceles y están atestadas. Y sabemos que en Colombia, precisamente por eso, porque hay hacinamiento en las cárceles, entonces la gente, como hoy día escuché a unas personas que los cogieron y lleva 20 veces lo han llevado y 20 veces lo sueltan. Por el mismo, porque es ladrón. Y es que no hay donde meterlos, pues hagan más cárceles o cambien el sistema que tienen, ¿sí o no? Yo soy uno de los que votaría para que esa gente la llevaran a las minas o yo no sé a dónde, con un castigo más cruel, algo. Pero ¿saben qué dicen los de izquierda? Y para no mencionar otra vez a Petro, ya lo dije que era él. Que él iba a acabar con las cárceles, que porque eso es injusto castigar a esta gente en una cárcel, y que él iba a sacar a todos esos presos que están en las cárceles cuando él sea presidente. Hermano, es el hecho de ser tan blandengues en el ejercicio de la autoridad que ha permitido una sociedad tan corrupta con la cual estamos. Yo estoy convencido que si a esos ladrones les aplicaran una pena correcta, o a esos violadores, o a esos asesinos, hermano, de seguro, como dice aquí la palabra, para que teman, los demás temerían. Eso es verdad. Ya no se arriesgarían de pronto tanto. Pero como van y roban, vamos a la cárcel, comen 2 o 3 días y lo sueltan otra vez, pues qué rico. Vuelve y roba y otra vez allá. O como hicieron estos de la FARC. Mire todo el dinero que se les está encontrando. Todo el dinero que hicieron. Y ahora se les está encontrando todo eso. Ese es el colmo. O sea, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Entonces parece que es mejor ser delincuente. En nuestras condiciones, donde estamos en nuestro país, es mejor ser delincuente. Y los delincuentes son los que están allá gobernando. Entonces, es impresionante. Entonces, todos estos principios, hermano, que Dios tiene en su palabra, la sociedad los ha abandonado, los ha dejado, y por eso la sociedad está de esa manera. Algo tenía Dios al permitir estas cosas. Obviamente que antes de llegar a este castigo, el padre tenía que ejercer su autoridad debidamente. Y vamos a ir a Efesios otra vez, capítulo 6, pero el versículo 4. Porque no se va a llevar a un hijo a que sea asesinado si primero no se le instruye. Y es lo que vamos a mirar. Dice Efesios 6, versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos, los padres también tienen una responsabilidad. Dice: no los exasperéis o no los provoque a ira, sino más bien debe criarlos en disciplina. ¿Qué es la palabra disciplina? Hermano, yo creo que el mejor entendimiento de la palabra disciplina es en el ejército. Disciplina es cuando uno dice: a tal hora lo espero aquí y a esa hora llega. ¿Sí o no? Eso es disciplina. Haga esto y lo hace una persona que camina, mejor dicho, como se le dice. ¿De dónde enseñan disciplina? Por lo menos en el ejército, la policía.
Y la iglesia debería estar disciplinada en ese sentido con el Señor. Entonces los padres tienen que enseñarle a los hijos disciplina. Pero la gran pregunta es, ¿cómo un padre le va a enseñar a sus hijos disciplina si él no es disciplinado? Disciplina en el devocional, disciplina en la lectura de la palabra, disciplina en la oración, disciplina en la existencia a los cultos, disciplina en cada detalle de la vida espiritual. Entonces, si nuestros hijos no están viendo eso de nuestros padres, no hay disciplina. Por eso dice, críalos en disciplina y en amonestación del Señor. Y en amonestación del Señor. El primero que debe enseñar las escrituras a los hijos es el papá y la mamá. Amén. Ellos son los primeros. Después la iglesia o el pastor. Pero primero son los padres. Entonces, cuando los padres amonestan a los hijos en disciplina y en el temor del Señor, es difícil que estos hijos sean rebeldes y contumaces. Por eso el principal responsable aquí es papá y mamá. Antes de exigir, sométase a tu papá y a tu mamá. Bueno, ellos le disciplinaron y le corrigieron, le amonestaron en el Señor. No voy a ir allá, pero usted después busca Génesis 22, que hay un ejemplo de un sometimiento y de un respeto al papá. Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac al que ama. Abraham se levanta muy de mañana, albarda su arma y se va con 2 siervos y se va con Isaac. Cuando van 3 días de camino, Abraham deja a los siervos acá y se va con el hijo. El hijo coge el cuchillo, coge lo que tiene que ver para el sacrificio, la leña, y entonces van caminando y de repente el hijo le dice, papá, aquí está el cuchillo, aquí está la leña, ¿dónde está el cordero? Y él lo mira y le dice, tranquilo hijo, que Jehová se proveerá de cordero. Y siguieron. Pero a mí lo que más me impresiona es cuando el papá hace el altar, pone la leña, lleva el cuchillo afilado, coge a Isaac, lo pone ahí encima, lo amarra. Ya él sabía que era el cordero. Dios se proveerá de cordero. Y luego coge el cuchillo. Isaac no dice nada. ¿Usted quiere ver un ejemplo de sumisión a sus padres? Indicando esto, hermano, que muchas veces, aunque yo no entienda, bueno, yo ya estoy grande, pero hablemos de nuestros hijos. Hay que enseñarle a nuestros hijos eso. Yo no sé si ustedes vieron el número 8, que se le está mandando de la crianza a los hijos. Esta semana lo mandé como el miércoles, como el martes. Y ese es buenísimo porque dice, vea, nosotros o nuestros hijos debemos obedecer a nuestros padres así no entendamos. Así haya cosas que no comprendamos. Es que ¿quién sabe más? ¿Usted cree que un niño o un adolescente de 13, 14, 15 años sabe más que el papá? Yo a mis hijas les decía eso, y aún cuando tenían 17 años, ¿quién sabe más? ¿Tú o yo? ¿Quién sabe más de la vida? Entonces, ¿por qué no hace lo que yo le estoy diciendo? Si tú caminas por ese lado, yo sé lo que va a pasar. Ese lado es equivocado, porque yo ya lo caminé. Te quiero evitar eso. Entonces, ese es el punto. No sé por qué mi mamá me prohíbe esto. ¿Por qué me prohíbe tener ese amigo? Porque es que su mamá tiene más capacidad y ella ya ha discernido que ese amiguito no le conviene o esa amiguita no le conviene. A nosotros tocó cortarle, ¿se acuerdan en Puerto Rellena? Amiguitas a nuestras hijas. Porque de entrada sabíamos que no le convenía. No, pero el asunto es que hoy día muchos padres ni saben qué amigos tienen sus hijos. Entonces, grábese eso, papá. Usted tiene más experiencia que ese adolescente. Me acuerdo una vez un pastor, que él nos hablaba en un supermercado, porque eso puede pasar, o en un centro comercial mejor. Dice que un peladito como de 8 años y una señora como de 80 kilos. El peladito pesaba por ahí 20 kilos. Y le hace una pataleta y se tira al suelo y todo en un supermercado. Y el pastor pasó y la mujer no pudo y él se queda pensando y le dice, ¿cómo? Yo no puedo entender cómo una mujer de 80 kilos se deje gobernar de uno de 20. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros hijos hacen
y deshacen con los padres hoy día. ¿Dónde está la autoridad? No hay autoridad. O sea, no se sabe qué es honrar a una autoridad. Porque otra vez el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, no vaya a pensar que solamente es con papá y mamá, está tocando con todas las autoridades. Y yo tengo que ejercer autoridad. Y cuando yo ejerzo autoridad es porque yo me someto también a una autoridad. Ahora vamos a mirar solamente unos versículos para mostrarle cómo la instrucción de un padre es tan importante. Proverbios, texto conocido, 22:6. Proverbios 22:6 le dice a los padres: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, aquí el padre debe instruir al niño en su camino. Y hay mucho texto en Deuteronomio 6, ya le he enseñado: instruye al niño, enseñe la palabra, escríbala en los postes cuando vaya, dice que en la mañana, cuando camines, al acostarte, al levantarte, y debe instruirle. Entonces cada padre y cada madre tiene la obligación de instruir al niño en el camino de Dios para que cuando sea viejo no se aparte. Pero también Proverbios 19:18, Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y ahí es donde hay un principio de ser moderado, ¿no? El castigo no debe pasarse. Pero me llama la atención lo que dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Yo no sé si usted ha escuchado hasta cuándo hay esperanza para educar a nuestros hijos. Yo siempre había sabido que hasta los 7 años hay esperanza. Porque en esa etapa ellos están aprendiendo, están recibiendo todo. Y si los padres no entienden: ay, es muy pequeñito, que no sé qué, pero escuché a otro psicólogo que decía que hasta los 5 años hay esperanza. O sea, que los niños se educan hasta ahí. Ya en adelante ellos van a repetir lo que aprendieron. Entonces imagínense, si nosotros aprovechamos y la primera etapa o hasta los 7 años y los educamos bíblicamente, les enseñamos bien disciplina, sujeción, sometimiento, todo, en adelante van a repetir lo que aprendieron acá. Eso quiere decir que la rebelión de los niños de 8 años en adelante, la adolescencia y juventud, y el ser rebeldes y contumaces indican que no hubo una buena enseñanza inicial. Eso es lo que está diciendo el pasaje. El otro: instruye al niño en tu camino para que cuando sea viejo no se aparte. Pero aquí dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Disciplina a tu hijo en tanto que hay esperanza. Ahora, yo digo que todavía puede haber cierta esperanza aún en los adolescentes. Y mira el 22:15. 22:15. Proverbio 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. No, hoy día te dicen vara, no, psicología. Háblenle. Yo he escuchado a cantidades, inclusive hay pastores psicólogos que dicen: no lo toque ni siquiera con un dedito, mucho menos palabras ofensivas. A él trátelo como una persona adulta, háblenle. O sea que Dios se equivocó entonces, porque aquí yo veo que dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es que el muchacho es necio. Es que nosotros nacemos con una necedad. Y aquí dice que la vara de la corrección la alejará de él. No siempre, pero hay momentos donde nuestros hijos necesitan vara. No psicología. Vara. Que después vamos a agradecer. Yo sé que yo no sé mi mamá, ¿no? ¿Quién fue el más difícil de todos los hijos? Pero yo le agradezco la vara que me dio mi mamá porque me corrigió. No sé quién fue el más brinco. No, mi hermano el mayor era una madre, porque cuando le iban a pegar él se metía allá, en cambio yo salía corriendo. Yo no me dejaba cascar. De todas maneras después me cascaban así. Pero por lo menos aplazaba el castigo. Ok. Ya para terminar vamos a mirar el 5.º mandamiento y Jesús. El 5.º mandamiento y Jesús. Honra a tu padre y a tu madre.
Hermano, la honra, mire la implicación que lleva, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y eso tiene una implicación también, que si yo no honro a mi papá y a mi mamá, no me va a ir bien. Hay una maldición. De hecho, no lo traje, pero en Deuteronomio 27 dice: maldito todo hijo que no honre a tu papá y a tu mamá. Es una maldición muy grave. Pero vamos a mirar Jesús con el quinto mandamiento. Mateo capítulo 15. Jesús y este quinto mandamiento. Mateo capítulo 15, vamos a ver el verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Vamos a ver. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y le quiero explicar aquí algo de la tradición de los ancianos. Usted sabe, hermanos, que el último libro del Antiguo Testamento fue Malaquías, y luego aparece Mateo. En ese lapso de tiempo se llama el periodo intertestamentario, periodo de 400 años. O sea, en ese periodo Dios no habló, no hay una palabra profética, o sea que no hay un libro escrito. Pero obviamente en esos 400 años los judíos siguieron viviendo, y ahí está la historia de los macabeos y todo. Bueno, los ancianos de Israel en esa época, ellos tomaron, cogían ciertos mandamientos y le sacaban ciertas aplicaciones. En este caso, una sería lavarse las manos. Entonces ellos sacaron, la Biblia habla que los sacerdotes debían de lavarse las manos, pero aquí ellos lo tomaron para todo el pueblo, no. Tienen que lavarse las manos antes de comer cualquier cosa. Más o menos es la idea. Y luego los ancianos lo tomaron, y creo que en el 200, alguien, no recuerdo quién, pero tomó toda esa tradición de los ancianos y lo hicieron en un libro y lo pusieron como una especie de mandamiento. Entonces se llama la tradición de los ancianos. Y eso tenía tanto peso que llegaron casi a igualarlo a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, a eso que quería que me refiriera acá. Entonces, los fariseos dicen: bueno, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Y cuál es la tradición? Ustedes no se lavan las manos cuando comen pan. A lo mejor los vio, tenían hambre, y a veces puede pasar así: usted tiene hambre y alguien pasa y le da un pan y usted no tiene tiempo para lavarse las manos y lo come. Más o menos es la idea. Entonces ahora Jesús dice, respondió él y le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? O sea, los fariseos dicen: tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Pero Jesús dice: pero ustedes están quebrantando los mandamientos de Dios. ¿Ve? ¿Qué es más importante? El mandamiento de Dios. Quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces ahora le va a poner cuál era. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. ¿Ve? Quinto mandamiento. Eso fue lo que Dios ordenó, ese es el mandamiento, le dice Jesús. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ese es el mandamiento. Pero vosotros decís, de la tradición: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, como dice Marcos, es corbán. Todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizo de vosotros Isaías cuando digo: este pueblo de labios me honra, a su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué era lo que ellos habían hecho con el mandamiento de Dios? Al mandamiento de Dios, que es honra a tu padre y a tu madre, ellos le han puesto una tradición, una cláusula. Está bien, honra a tu padre y a tu madre, pero hay algo que se puso en hebreo, que era corbán. ¿Y qué es corbán? Ahí lo que dice, se la va a leer lo que es corbán. Verso 5, vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, y aquí este es corbán, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Le explico. Ellos habían añadido a este mandamiento una tradición que a la larga, esa tradición llegó a sobrepasar el mandamiento. Entonces, más o menos es así. Está bien que la Biblia dice que yo debo honrar a mi papá y a mi mamá,
y lo tengo que honrar con ayuda, con dinero, respetarlo y todo, pero ese mandamiento se puede quitar si yo con mi dinero se lo doy a Dios. O sea, mi mamá necesita un mercado, pero yo ese mercado se lo doy a Dios, al templo. Entonces ya, o sea, es mi ofrenda a Dios con lo que yo puedo ayudarte. Entonces, mamá y papá, qué pena, yo no puedo ayudarte porque yo estoy ayudando a la iglesia. Ya, eso es todo. Entonces, lo que él está diciendo acá es eso, que ya, ahora lo leo otra vez. Vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hermano, ahí habían llegado. O sea, yo no necesito honrar a mis padres con tal de que yo ayude en la iglesia, con tal de que yo sirva en la iglesia, con tal de que yo le dé dinero a la iglesia, ya no necesito darle a ellos. Y el Señor dice, se queja, el Señor dice, ustedes quebrantan el mandamiento por vuestra tradición, porque ese mandamiento sigue en pie. Amén. Honrar a tu padre y a tu madre sigue en pie y ninguna tradición de los ancianos o nada en la vida lo puede cambiar. Entonces, si alguien dice, no, yo estoy dándole mucho dinero a la iglesia y ya no tengo dinero para darle a mi papá y a mi mamá, es un problema. Porque una cosa es la iglesia y otra cosa es sus padres. Y usted debe, recuerden la palabra de Jesús, hay que darle al César lo que es de César. Y hay que darle a Dios lo que es de Dios. Como yo estos días hablando con unos pastores ahí que se han volteado y ya no creen en los diezmos por todo lo que pasa. Entonces yo les hablaba pues de esa manera, porque hay algo que está saliendo ahora por internet y lo siguiente: denle el diezmo, en vez de llevarle el diezmo al pastor, lléveselo a los pobres. Entonces yo le digo, mira, si usted quiere darle a los pobres, dele lo que sea, pero con su dinero, pero no con lo que es de Dios, porque el principio es el mismo, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Pero hoy día, y hay mucha gente que está entrando en ese cuento, porque eso está polarizado ya, de que no hay que llevar el diezmo a la iglesia, que el diezmo más bien usted lleve, busque una persona necesitada y se lo lleve. La inquietud que yo tengo es, ¿se lo llevarán? O sea, no lo llevan a la iglesia, pero se lo llevarán al pobre. Pues es lo que dicen, que se lo dé al pobre, ¿se lo harán? Es mi gran pregunta. No, eso es coger un mandamiento de Dios y arreglarlo, amañado. Eso es lo que están haciendo aquí. Están cogiendo el mandamiento número 5 y lo están amañando. Pero vamos a mirar, porque el punto cuarto es Jesús y el mandamiento, el quinto mandamiento y Jesús. Entonces, vamos a ver cómo Jesús dijo, no, el mandamiento sigue en pie, pero Jesús, por otro lado, le pone un límite también al mandamiento. Vamos a mirar Mateo capítulo 10, 37. Mire el límite que le pone al mandamiento. Mateo 10, 37. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Mire la limitación que le pone al mandamiento. Si bien es cierto que nosotros debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre, esto tiene una limitación. Y es que, hermanos, nunca, mírenme lo que voy a hacer acá, mírenme acá, hermanos, nunca el mandamiento de Dios, o mejor, Dios tiene un mandamiento, pero nosotros no podemos llegar al nivel de igualarlo a Dios, o coger y subir el mandamiento por encima de Dios, por encima de Cristo. Ni igualarlo, ni subirlo. Porque el mandamiento siempre se somete a Cristo y al dador de la ley. Dios es el dador de la ley. Así que, si bien es cierto que yo debo obedecer el quinto mandamiento, o todos los mandamientos, recuerde que primero está esta tabla. Y recuerde que el quinto mandamiento sigue siendo quinto mandamiento. Y que yo debo someterme primero a esta tabla. Cuando me someto a esta tabla, puedo comenzar a obedecer la segunda tabla, el quinto mandamiento. Pero yo no puedo coger el quinto mandamiento y elevarlo de tal manera que ahora violente yo la misma palabra, o esté por encima de Dios. Porque por eso el Señor dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. En otras palabras,
Usted no puede, hermano, porque aquí hay personas que lo han hecho. Usted no puede, por ir a atender a su papá y a su mamá, desatender a Dios, desatender su palabra, desatender el culto. Hay varias personas aquí, no solamente una, varias personas acá, que no vienen a un culto fácilmente. Y yo le digo, ¿qué pasó? No, es que estaba atendiendo a mi mamá que se enfermó. Y yo le he dicho a personas, aquí los he parado, yo les he dicho. Una vez cogí una señora aquí, hace como un mes, y le dije, mira, usted no vino al culto porque estaba con su mamá. Yo le dije, ¿y qué pasó? Usted estuvo con ella mientras nosotros estábamos en el culto. ¿Qué hizo eso de diferencia? No, nada. Le dije, o sea, el hecho de que usted estuviera allá, ¿mejoró o empeoró su mamá? Ahora, si usted no hubiera estado aquí en el culto, ¿eso había cambiado? No, entonces ¿por qué no estuvo en el culto? Hay que tener cuidado, porque Cristo es primero, Dios es primero. Escuche, hermano, yo debo honrar a mi papá y a mi mamá, pero nunca por encima de Dios. Dios está por encima, su palabra está por encima, y el mandamiento tiene una limitación. Y eso fue lo que el Señor quiso darle acá. Nadie puede honrar al papá y a la mamá por encima de Cristo. Cristo es primero. Por eso Él dice, renuncie. Nosotros tenemos que estar así, saber que vamos a ayudar a nuestros padres, es cierto, hasta cierto nivel, pero yo he renunciado de tal manera que Cristo es primero. Amén. Que mi mamá se enfermó y la llevaron de urgencia y yo tengo que predicar, ¿qué hago yo? Bueno, yo le oro a Dios, Señor, por mi mamá y todo, que alguien vaya, no sé, y yo predico. ¿Hace la diferencia que yo vaya o que no vaya? Cuando Dios es el único que tiene esa vida en sus manos. Ese es el punto, que muchas veces pensamos que nosotros, o nuestra asistencia, o nuestro estar allí va a cambiar las cosas. Y no es así. Amén. Es duro esto, yo lo sé, porque toca con nuestros sentimientos. Pero por eso Jesús lo dice aquí. No se puede amar al papá o a la mamá más que a Cristo, ni siquiera a su hijo o su hija, ni siquiera a su propia vida. Entonces es muy importante eso. Bien, entonces eso es lo que significa el quinto mandamiento. Y recuerde siempre, no solamente es un mandamiento para el papá y la mamá, sino que tiene que ver con todo lo que es autoridad. Amén. Póngase de pie. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy.